Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del célebre pintor Diego Velázquez? ¿Qué misterios se esconden obras maestras suyas como las Meninas o las Hilanderas? ¿Sabíais que Velázquez orquestó un gran fraude con testigos falsos incluidos para borrar su pasado y convertirse en noble? ¿Y que ocultaba un hijo secreto en Italia? Cuando nos detenemos frente a la inmensidad de las Meninas en el Museo del Prado y observamos con atención el autorretrato de su creador, normalmente la vista se nos va a su pecho. Seguro que muchos os habéis fijado en que Diego Velázquez luce sobre su jubón negro una cruz roja. Es la insignia de la Orden de Santiago, el pasaporte a la nobleza en la estricta España del siglo XVII, la prueba innegable de que se tenía un linaje puro y de no haberse rebajado jamás a realizar un trabajo manual. Velázquez parece exhibirla en el lienzo con orgullo, pero bajo esa pincelada altiva se esconde un gran misterio. Porque cuando el genio sevillano dio por terminada su obra maestra en el año 1656, él aún no había ingresado en la Orden de Santiago, no era caballero de esta orden militar. De hecho, los análisis técnicos y radiográficos del Museo del Prado confirman que la cruz de Santiago en el pecho de Velázquez fue pintada después de que fuera terminado el cuadro. ¿Y quién la pintó? Durante siglos, la leyenda aseguraba que había sido el mismísimo rey Felipe IV quien, llorando la muerte de su pintor favorito en 1660, trazó él mismo la cruz como un homenaje póstumo. Se cree que el monarca sabía pintar, aunque no se conservan cuadros suyos. Otra hipótesis apunta a que fue su yerno y discípulo, el también pintor barroco Juan Bautista Martínez del Mazo, u otro artista de la corte. Pero lo más probable es que fuera el propio Velázquez quien retocara su obra de arte, ya que dispuso de unos 8 meses desde el momento en que ingresó en la Orden de Santiago a finales de noviembre de 1659 hasta su muerte el 6 de agosto de 1660. Porque para él aquel nombramiento como caballero fue importantísimo. En las décadas anteriores había estado obsesionado con convertirse en noble y borrar cualquier rastro de un pasado plebeyo. ¿Por qué? Para entenderlo debemos viajar a las calles de la Sevilla de finales del siglo XVI, a sus verdaderas raíces, porque el pintor de los Reyes no nació entre sedas. Sabemos que fue bautizado un domingo, el 6 de junio de 1599, en la modesta pila de la iglesia parroquial de San Pedro en Sevilla, pila que, por cierto, aún hoy se conserva. Así que los historiadores asumen que debió de nacer 1 o 2 días antes. Era el primogénito del matrimonio formado por Juan Rodríguez de Silva y Jerónima Velázquez, quienes se habían casado en esa misma parroquia 2 años antes. Su hogar era el típico de la clase media urbana. Su padre, Juan, trabajaba como notario eclesiástico, un empleo burocrático honesto, pero de rango menor, que le permitía rozar la base de la pequeña hidalguía, aunque siempre anduvo metido en pleitos para librarse de pagar los impuestos destinados a los plebeyos. Por su parte, Jerónima, como era habitual en la época, se dedicaba a las labores domésticas y al cuidado de la familia. Si aplicáramos las normas de registro actuales en España, con un 94% de probabilidad, el mundo conocería al maestro como Diego Rodríguez. Sin embargo, en la Andalucía de la época, era una costumbre bastante extendida y totalmente legal alterar el orden de los apellidos si el materno tenía mayor abolengo o arraigo local. Así que Diego Rodríguez de Silva y Velázquez se apropió del Velázquez de su madre por una cuestión de supervivencia estratégica. Sus abuelos paternos, Diego Rodríguez y María Rodríguez de Silva, eran inmigrantes llegados desde Oporto, y en una España dominada por la paranoia de la limpieza de sangre y el miedo a la Inquisición,
Un apellido de resonancias portuguesas despertaba de inmediato sospechas de orígenes judeoconversos. Llamarse Velázquez sonaba castizo y enraizado, y por tanto era un apellido mucho más seguro. Aunque tampoco es que la rama familiar de su madre le ofreciera un pasado de ilustre linaje. Su abuelo materno se ganaba la vida como un humilde calcetero, es decir, tejiendo medias y calzas, y además los problemas económicos le habían llevado a ingresar en la cárcel por deudas poco antes de que naciera su nieto Diego. De manera que su árbol genealógico, como veremos, iba a convertirse en una barrera difícil de superar en la meta que se puso ya de adulto para llegar a ser caballero, para pertenecer a la Orden de Santiago. Su propio oficio como pintor también sería un obstáculo para conseguirlo. Aunque el asunto de la profesión hoy nos parezca un detalle irrelevante, en la clasista sociedad de los Austrias imperaba una regla de hierro. La nobleza era incompatible con ejercer un oficio vil y mecánico, como los llamaban entonces. Aquel que se manchaba entre comillas las manos trabajando por dinero perdía todo derecho a ser hidalgo y a nivel legal se le equiparaba a un artesano, al mismo nivel social que un zapatero, un herrero o un calcetero. La pintura en aquel momento histórico no estaba considerada un arte liberal dictado por las musas, como la poesía o la música. Era un trabajo manual que te obligaba a pagar la alcabala, el impuesto sobre las ventas. La ley condenaba a alguien como Velázquez, de un talento inigualable, a ser un plebeyo si cobraba por sus lienzos. Pero hablemos de su infancia primero. El joven Diego no creció solo. El suyo fue un hogar con mucha vida. A lo largo de los años, su madre, Jerónima, daría a luz a una prole numerosa para asegurar la supervivencia del linaje en una época de altísima mortalidad infantil. Los registros de la cercana iglesia de San Vicente nos revelan que tras el primogénito nacieron al menos 6 hermanos más, entre 1601 y 1617, Juan, Fernando, Silvestre, Juana, Roque y el más pequeño, Francisco. Se ha perdido el rastro histórico de casi todos ellos, salvo de uno. Su hermano Juan, el segundo en llegar al mundo, también nació con vocación artística y los escasos documentos de la época los sitúan trabajando en Sevilla como pintor de imaginería, una carrera profesional modesta que debió de ser difícil de sobrellevar bajo la aplastante sombra de su hermano mayor. Al igual que Diego, Juan también usó el apellido materno para firmar sus obras, aunque él murió a la temprana edad de 30 años. Era una familia que vivía sin penurias, pero sin lujos. El joven Diego, que desde niño tuvo talento para la pintura, necesitaba un maestro que le enseñara el oficio y que le consiguiera la imprescindible licencia gremial. Según relata el pintor Antonio Palomino, su primer gran biógrafo en el siglo XVIII, los inicios no fueron fáciles. Su padre lo colocó primero en el taller de Francisco de Herrera el Viejo, un pintor de trazo vigoroso, pero con un carácter tan violento que sus aprendices solían huir despavoridos. Velázquez, que durante toda su vida haría gala de un temperamento silencioso y calculador, no soportó los gritos y duró muy poco allí. En septiembre de 1611, con apenas 12 años, ingresó como aprendiz en casa de Francisco Pacheco, un hombre para quien la pintura no era una simple artesanía, sino un arte noble nacido del intelecto, idea que sin duda influyó en el futuro deseo de Velázquez de llegar a ser caballero. Si juzgáramos a Pacheco solo por su destreza con los pinceles, la crítica es unánime. No alcanzó grandes cotas de calidad, ya que era un pintor acartonado y anclado en el pasado manierista. Sin embargo, su labor como teórico de la pintura era notable y su influencia social enorme. En la Sevilla de la época, que gracias al monopolio del comercio con las Indias era algo así como la Nueva York del siglo XVII, Pacheco era el mayor relaciones públicas de la ciudad. Su casa no era un simple obrador de pintura. En su hogar
se celebraban tertulias humanistas que estaban entre las más exclusivas de Andalucía. Por allí pasaban a diario poetas, teólogos, nobles y eruditos. Además, Pacheco tenía un cargo que infundía un gran respeto. Era el veedor de pinturas sagradas de la Inquisición. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que era un censor, el hombre que dictaminaba qué lienzos respetaban el dogma y cuáles merecían el fuego por herejía. En aquel taller, Velázquez aprendió a moler colores y a dominar la perspectiva, y también a comportarse como un cortesano. Interiorizó la idea de que un artista no debía ser tratado como un artesano sudoroso, sino como un intelectual. Pacheco, por su parte, no tardó en darse cuenta de que aquel muchacho silencioso albergaba un genio creativo inalcanzable para él. Así que decidió apadrinarlo y atarlo a su propia familia. El 14 de marzo de 1617, Velázquez se enfrentó al exigente examen del Gremio de Pintores de Sevilla. Los examinadores fueron su propio maestro, Francisco Pacheco, y el pintor Juan de Uceda. Velázquez aprobó con honores y obtuvo su licencia. Ya era un maestro independiente. Y un año más tarde, el 23 de abril de 1618, cuando estaba a punto de cumplir los 19 años, se casó en la iglesia de San Miguel con Juana, la hija de su maestro, que apenas tenía 15 años. Se cree bastante probable que entre ambos existiera un afecto sincero, pero en la España del siglo de oro aquel matrimonio fue para el pintor sobre todo un salvoconducto perfecto. Al desposar a la hija del jefe, Velázquez heredó su prestigio, su red de clientes y contactos de la alta sociedad y por tanto un escudo protector. El propio Pacheco justificó el enlace años después en su tratado El arte de la pintura, su antigüedad y grandezas, al asegurar que le entregó a su hija movido de su virtud, limpieza de sangre y buenas partes, y de las esperanzas de su natural y grande ingenio. Fruto de aquel matrimonio nacieron pronto dos niñas, cuyos registros aún se conservan: Francisca, bautizada en mayo de 1619, e Ignacia en enero de 1621, aunque esta última, por desgracia, falleció a los pocos meses de nacer. Velázquez había entrado en la familia de Pacheco, sí, y aquel matrimonio le proporcionaba una base muy sólida desde la que hacer crecer su carrera, pero no iba a atarse a su filosofía del arte por eso, de modo que ignoró casi por completo las enseñanzas artísticas de su suegro. Mientras éste pontificaba sobre la necesidad de representar las imágenes sagradas con decoro, dignidad y hermosura idealizada, con vírgenes etéreas y santos idealizados de piel de porcelana, ya sabemos que hacía la labor de censor artístico para la Inquisición, su joven yerno dirigió su mirada a las calles, al estilo de Caravaggio. Velázquez comenzó a pintar lo que la élite despreciaba: escenas de taberna, criados y mendigos. Era un realismo crudo, fotográfico, casi insolente para los puristas. Se recreaba en la mugre de las uñas, en las arrugas surcadas de una anciana, en el brillo grasiento del aceite hirviendo o en las gotas de condensación resbalando sobre un cántaro de barro. Fue en 1618, el mismo año en que se casó, cuando pintó Vieja friendo huevos. Fue una declaración de intenciones. Como hemos dicho, la élite artística consideraba vulgares estas escenas cotidianas, pero Velázquez las utilizó para exhibir un gran dominio técnico y darles una dignidad majestuosa gracias al uso de una luz dura e implacable, herencia del tenebrismo de Caravaggio, a quien ya dedicamos otro vídeo en nuestro canal. Sus detractores se mofaban diciendo que solo sabía pintar cabezas y cacharros, pero él estaba demostrando un dominio de la luz inaudito. Vieja friendo huevos es un catálogo de texturas que reta al tacto del espectador. El metal gastado del almirez de bronce, la dureza del melón de invierno que sujeta el niño y la clara de un huevo pasando de líquido transparente a blanco sólido. Como curiosidad os contaremos que algunos expertos creen que en realidad
La anciana está escalfando los huevos en agua, aunque eso haría que perdiera sentido el título de la obra, ¿verdad? Poco después, hacia 1620, Velázquez pintó El aguador de Sevilla. En esta obra convirtió a un humilde vendedor callejero de ropas raídas en una figura de porte majestuoso. El aguador está entregando una copa de cristal finísimo a un muchacho. Y dentro de esa copa, Velázquez pintó un higo flotando, una costumbre andaluza de la época para perfumar y dar sabor al agua. Pero lo que dejó a sus rivales sevillanos mudos de envidia fue el hiperrealismo de los cántaros de barro. El pintor logró el efecto óptico de que sintamos el frío al pintar las sutiles gotas de condensación resbalando por la arcilla porosa. Además, la obra esconde una hermosa alegoría sobre las tres edades del hombre. El anciano representa el pasado y la sabiduría que se transmite al joven, el futuro, mientras que en la penumbra del fondo, bebiendo de una jarra, apenas se intuye a un hombre de mediana edad que simboliza el presente. Una curiosidad de esta primera época pictórica de Velázquez es que reciclaba a sus modelos. En estos inicios no tenía dinero para pagar a modelos profesionales, de manera que usaba a la gente de su entorno como los sirvientes o aprendices del taller e incluso es posible que a su propia familia. De hecho, su suegro dejó escrito que Velázquez le pagaba a un joven aprendiz campesino para que posara para él en todo tipo de posturas. Si nos fijamos bien, el adolescente de perfil que sujeta el melón en vieja friendo huevos es exactamente el mismo muchacho que recibe la copa en el aguador. Echad un vistazo a este otro cuadro de 1619, La adoración de los magos. Hay expertos e historiadores que coinciden en señalar que podría ser un álbum de fotos familiar encubierto. La Virgen María sería su jovencísima esposa, Juana Pacheco, el niño Jesús, la primera hija de ambos que acababa de nacer, Francisca, el rey mago de barba blanca, su suegro y maestro Pacheco, y el rey mago joven de la izquierda sería un autorretrato del propio Velázquez o su hermano Juan. Otros expertos en Velázquez no ven tan claro que en esta obra realmente usara a su familia como modelos. En estos primeros años de su carrera artística también empezó a jugar con la mente del espectador, escondiendo misterios en sus lienzos. El mejor ejemplo es Cristo en casa de Marta y María, de 1618. A simple vista, el cuadro parece una escena cotidiana. Una muchacha joven con rostro malhumorado está machacando ajos en un mortero y justo a su espalda una anciana, que por cierto es la misma modelo mayor que posó para vieja friendo huevos, parece estar regañándola o dándole un consejo mientras apunta con su dedo. Pero si miramos al fondo a la derecha, vemos una escena religiosa en la que aparece Jesús. ¿Por qué esto, mentes curiosas? No es un bodegón de cocina, sino un bodegón religioso. Durante siglos los expertos han debatido qué es exactamente ese recuadro iluminado. ¿Es una ventana que da a otra habitación? ¿Es un cuadro colgado en la pared de la cocina? ¿O es un espejo que refleja lo que está ocurriendo realmente delante de la sirvienta? En cualquier caso, parece la forma que tiene Velázquez para expresar que Jesús se encuentra siempre entre la gente común, entre el pueblo, ya que no ha pintado la escena precisamente en un palacio. Este brillante juego visual y la técnica de esconder el mensaje principal para despistar se convertiría en su gran firma, un truco que, como veremos, culminaría décadas después en las meninas y las hilanderas. También podemos apreciar la técnica de cuadro dentro del cuadro de Velázquez en la Cena de Emaús, conocido a menudo como La mulata y pintado antes de 1623. En él encontramos como protagonista a una joven sirvienta que, por los cacharros que la rodean, parece estar en una cocina. ¿Qué está haciendo? Parece pensativa. ¿Está escuchando quizá la conversación de la escena que se ve al fondo? Esa escena del recuadro, como en el caso de Cristo en casa de Marta y María, está sacada de un episodio de la Biblia. Es el momento en el que Jesucristo resucitado se muestra a dos de sus discípulos en Emaús, Cleofás
y otro hombre cuyo nombre no mencionan las Sagradas Escrituras, que huían de Jerusalén tras la muerte del Maestro. Cristo está bendiciendo el pan y le acompaña un hombre con barba a su izquierda, mientras que del segundo solo se ve una mano. Resulta extraño que solo se vea una mano, ¿verdad? Al parecer, el cuadro sufrió un recorte en ese lado en una fecha desconocida, lo que hizo desaparecer al segundo discípulo casi por completo. ¿Quién pudo realizar semejante vandalismo? Por desgracia, era algo bastante común entre los coleccionistas y nobles de los siglos pasados. Si un cuadro era demasiado ancho para encajar en un marco nuevo que acababan de comprar, o si no cabía en un hueco de la pared de su palacio, o si los bordes se habían estropeado por la humedad, directamente cogían unas tijeras o un cuchillo y recortaban la obra de arte a su gusto. ¿Sabéis qué es lo más curioso de la cena de Maús? Que la escena religiosa se mantuvo oculta durante muchísimo tiempo bajo capas de suciedad y repintes. No fue descubierta hasta el año 1933, después de que la Galería Nacional de Irlanda en Dublín, que es quien en la actualidad expone el cuadro, realizara un proceso de restauración y limpieza del lienzo. Volvamos con la historia de Velázquez. En 1621 falleció el rey Felipe III a los 42 años de edad y el trono recayó en su hijo Felipe IV, que estaba a punto de cumplir 16 años. El joven monarca delegó las riendas del gobierno en su hombre de confianza, Gaspar de Guzmán, el todopoderoso conde duque de Olivares. La suerte sonrió a Velázquez porque Olivares pertenecía a la nobleza sevillana, de manera que de la noche a la mañana la camarilla andaluza de este hombre alcanzó puestos importantes en Madrid. El suegro de Velázquez, que se percató de la oportunidad, movió sus hilos de inmediato. En la primavera de 1622, el joven pintor sevillano, a sus 22 años, viajó a la capital con el ambicioso objetivo de retratar al rey. ¿Creéis que lo consiguió? Pues no. Sin embargo, Velázquez, que regresó a finales de ese mismo año a Sevilla, no lo hizo con las manos vacías, ya que había logrado que posara para él uno de los hombres más famosos y temidos de España, el poeta Luis de Góngora, que tenía atemorizada a la alta nobleza debido a sus despiadados versos satíricos, capaces de arruinar cualquier reputación en la corte. Velázquez pintó a aquel genio de las letras del siglo de oro con un rostro tan ceñudo, amargo y real, que el cuadro enseguida asombró a la nobleza y se hizo famoso en los salones de Madrid. Aquel retrato funcionó como un caballo de Troya. Los cortesanos pronto empezaron a preguntarse quién era ese pintor andaluz capaz de desnudar así el alma humana. El cebo surtió efecto. Un año después, en el verano de 1623, el mismísimo conde duque de Olivares mandó llamar a Velázquez. A finales de agosto, aquel muchacho de 24 años, de modesta alcurnia, se plantó frente al rey de España, Felipe IV, y le hizo un retrato, un primer busto que sirvió como modelo para el primer retrato de cuerpo entero que Velázquez le hizo al monarca y que se conserva en el Museo del Prado. Lejos de la ostentación que en anteriores reinados se mostraban los cuadros, se vestían los monarcas con un sinfín de adornos y armaduras ostentosas. El sevillano plasmó a Felipe IV vestido de riguroso negro y provisto de una sencilla golilla. Así reflejó la nueva imagen de austeridad impuesta por las recientes leyes del soberano que pretendían atajar la crisis económica del reino. Velázquez captó su majestad disimulando de forma sutil la gruesa mandíbula deforme que a duras penas le permitía a Felipe IV encajar los dientes para masticar, la cual se unía a una expresión que parecía continuamente lánguida y a un labio inferior caído, la famosa tara genética de la endogamia de los Habsburgo, el prognatismo, sin que el retrato dejara de parecer auténtico. La leyenda palaciega, auspiciada por el suegro de Velázquez, que como hemos visto era un gran relaciones públicas, asegura que Felipe IV, acomplejado por su físico y a la vez hipnotizado al verse reflejado con semejante dignidad, dictó una orden tajante:
Desde aquel día, ningún otro pintor tendría permiso para retratarle. Obviamente es una exageración, porque sabemos que otros pintores, como los flamencos Pedro Pablo Rubens y Gaspar de Crayeux, el español Juan Bautista Martínez del Mazo y otros artistas de la corte también pintaron al monarca, pero sí es cierto que Velázquez fue algo así como el director de arte indiscutible de la imagen política y propagandística de Felipe IV. Él creaba el modelo oficial del rostro del rey, que el resto del taller debía copiar porque era casi el único ante quien el rey posaba al natural, con la excepción de Rubens, que logró retratarlo en persona durante su segunda estancia a la corte de Madrid entre septiembre de 1628 y abril de 1629. El 6 de octubre de 1623, Velázquez firmó su ansiado nombramiento oficial como pintor del rey. Como artista había llegado a sus 24 años a un puesto muy codiciado por todos los pintores. Al principio cobraba 20 ducados al mes, un sueldo que le permitía vivir con holgura. Además se estipuló que cobrara aparte sus cuadros. En el rígido organigrama palaciego, su puesto oficial estaba en nómina junto a la servidumbre menor. En la corte, tu estatus dictaba tu prestigio. Y para un genio que deseaba demostrar que la pintura era un arte noble e intelectual, no debía de ser plato de gusto comprobar que a efectos administrativos se le equiparaba con oficios puramente manuales. Para su desesperación, a los barberos reales y a los sangradores se les pagaba en ocasiones más dinero y se les otorgaba el derecho a unas raciones diarias de comida, luz o leña superiores a las suyas. El mensaje del escalafón era claro. A ojos de la aristocracia, Velázquez no era un pensador, sino un sirviente más con buena mano para los pinceles. Además, tenía que sufrir las humillaciones por parte de la vieja nobleza castellana y de los pintores rivales, que, como ya mencionamos, lo apodaban con desprecio el pintor de cabezas. Con este apodo insinuaban que solo servía para copiar del natural, pero era incapaz de la gran invención artística. Velázquez nunca se defendió de aquellas acusaciones en voz alta. Su venganza quedaría plasmada en el lienzo, con su genialidad. Curiosamente, justo en el momento en que su figura pública empezó a cruzar el umbral de la inmortalidad, su vida íntima pareció desvanecerse tras las bambalinas de palacio. Llegados a este punto de la historia, quien busque asomarse a los pensamientos de este genio sevillano a través de sus escritos, sentirá una decepción, porque conocemos muy poco de la vida privada de Velázquez. No existe ni un solo diario personal, ni unas memorias, ni una carta confesando sus miedos a un amigo o su amor a su esposa Juana Pacheco. No sabemos qué le enfadaba ni con qué se reía a carcajadas. El hispanista estadounidense Jonathan Brown aseguró al respecto: «Nunca conoceremos a Velázquez como conocemos a Goya o a Picasso». Y el filósofo español José Ortega y Gasset lo definió a la perfección cuando dijo que Velázquez fue, por encima de todo, un silencioso. Porque el pintor sevillano fue un hombre hermético y cauteloso hasta el extremo, consciente de que un solo paso en falso en el Real Alcázar de Madrid, donde se encontraba la corte de Felipe IV y cuyos solares, donde hoy hallamos el Palacio Real o de Oriente, podía costarle el destierro o la Inquisición. No contamos con las palabras escritas de Velázquez, solo con los mensajes que podemos extraer de sus obras. En aquellos primeros años en Madrid, el pintor andaluz aún no era el mago de la luz que el mundo venera hoy. Al poder pasear a solas por las impresionantes colecciones reales, el sevillano pudo observar las obras del maestro renacentista Tiziano y de la escuela veneciana, y comprendió que no hacía falta perfilar cada detalle al milímetro. Descubrió que la pintura se podía aligerar. Como hemos visto, Velázquez era desde 1623 el pintor del rey. En marzo de 1627 sumó el cargo de ujier de cámara, su primer puesto palatino y el primer paso para acercarse físicamente al rey. Con este puesto se convirtió en una especie de portero VIP en la antecámara del rey, que controlaba quién entraba en las dependencias del monarca y quién no.
No fue un regalo, lo obtuvo tras ganar un difícil concurso de pintura organizado en Palacio contra veteranos pintores de la corte, que no le tenían mucha simpatía. Velázquez los derrotó con un cuadro titulado La expulsión de los moriscos, una obra maestra que lamentablemente fue engullida por el fuego en el gran incendio que destruyó el Real Alcázar en 1734. Poco después, hacia 1628, aprovechando la vacante dejada por la muerte del veterano artista Santiago Morán, Velázquez obtuvo el santo grial de los cargos artísticos. Fue nombrado pintor de cámara. Un artista como Velázquez, que se había educado pintando la mugre de las tabernas y la verdad desnuda, tuvo que ejercer el papel de cirujano plástico oficial de la dinastía de los Habsburgo, afectada a nivel genético como resultado de la endogamia, la ancestral costumbre de los Austrias de casarse entre tíos, sobrinas y primos carnales para mantener la pureza de la corona. El trabajo del pintor consistía en enmascarar la biología y taparla con apariencia de poderío en una Europa donde los retratos reales eran propaganda de Estado. En sus cuadros, Velázquez no mentía descaradamente inventándose un rostro nuevo, eso habría restado credibilidad a la obra, pero alargaba la silueta, disimulaba el encaje de la boca jugando magistralmente con las luces y las sombras de los ropajes y envolvía al monarca en un aura de majestuosidad distante, casi divina. El rey quedaba satisfecho al verse como la encarnación intocable del Estado y la maquinaria imperial seguía rodando. Velázquez tuvo en la corte otros modelos más informales con los que seguro que se sentía más libre de practicar nuevos recursos expresivos. Estaban en el entorno de la familia real, una corte paralela formada por personas que sufrían acondroplasia, discapacidades físicas o cognitivas y bufones. Aquí vemos al bufón don Diego de Acedo, en un cuadro de Velázquez pintado cerca de 1640. Lo retrató rodeado de libros, quizá para mostrar su trabajo como funcionario de palacio, reflejar sus tareas intelectuales y dignificar su figura más allá de su papel como bufón. Por cierto, de Acedo tenía fama de mujeriego. De hecho, su nombre aparece envuelto en un oscuro feminicidio ocurrido en el Real Alcázar a finales de 1643. Marcos de Encinillas, que trabajaba como guardajoyas del rey, asesinó a su esposa en un ataque de celos convencido de que le era infiel con de Acedo. El marido huyó para refugiarse en una iglesia y al amanecer se dispuso a aguardar a de Acedo para acabar también con su vida. El bufón salvó la vida de milagro porque aquella mañana había salido temprano al campo para acompañar al príncipe heredero, Baltasar Carlos, de 14 años, que deseaba ir de caza ese día. Cuando otros pintores retrataban a estos bufones, solían hacerlo junto a perros o monos y exageraban deformidades para provocar la burla. Velázquez, en cambio, los dotó de un alma, de una carga psicológica y de gran dignidad. Quizá alguno esté pensando, pero yo he visto un cuadro de Velázquez en el que retrata a un bufón con un perro mastín casi de su tamaño para destacar su pequeñez. Ese cuadro, titulado Bufón con perro, de en torno a 1645, en realidad se cree que no es de Velázquez, sino de un seguidor suyo o de Juan Bautista Martínez del Mazo. En cualquier caso, en la obra no se aprecia burla del bufón, sino que se aprecia su personalidad no exenta de altivez. Al observar los retratos, estos sí de Velázquez, del melancólico niño de Vallecas de 1634 y del inteligente Sebastián de Morra de 1645, lo que vemos tampoco es una caricatura que haga reír. Velázquez los pintó clavando sus ojos en el espectador, mirándonos de tú a tú, sin complejos. Paradójicamente, el pintor que cobraba por ocultar la debilidad del rey de España reservaba sus pinceladas más honestas para estos personajes de la corte. Quizá Velázquez sentía empatía hacia ellos porque, a ojos de los arrogantes duques, un bufón y un genio de los pinceles como él mismo no eran más que dos sirvientes de palacio. Hemos dicho que Velázquez siempre dotaba de dignidad a estos marginados de la corte, pero si somos observadores, hay una excepción que parece romper la regla.
el retrato del bufón Calabacillas, pintado en torno a 1637. En este cuadro contemplamos a un hombre desgarbado, sentado torpemente en el suelo, con la mirada estrábica, sonriendo al vacío y flanqueado por dos calabazas, una alusión de la época a tener la cabeza hueca. ¿Dónde está aquí la empatía del pintor? La respuesta es que, a diferencia de las personas con acondroplasia de la corte, que solían tener un intelecto brillante, Calabacillas padecía una discapacidad cognitiva o neurológica profunda. Velázquez no parece burlarse de él con este retrato, simplemente fue fiel a lo que veía y, con la intención de plasmar los movimientos erráticos del bufón, empleó su técnica más experimental. Pintó borrosos su rostro y sus manos. La misma rebeldía que Velázquez mostró al dignificar a los menos glamurosos de la corte, la había aplicado antes para burlarse de las estrictas normas del arte clásico. Hacia 1628, con 29 años, pintó su primera gran obra mitológica, El Triunfo de Baco. Las normas académicas dictaban que los dioses debían pintarse en escenarios idílicos, rodeados de ninfas y belleza celestial. Pero Velázquez, con mucha ironía, pintó a Baco compartiendo una vasija de vino con un grupo de campesinos y pícaros castellanos. Hombres de rostros curtidos, ropas viejas, sonrisas desdentadas y miradas vidriosas por culpa del alcohol. El pueblo le quitó rápidamente el nombre divino y bautizó al cuadro como Los borrachos. Velázquez despojaba a la mitología de su esplendor artificial y demostraba que la divinidad también habita en las tabernas más vulgares. Para terminar de eclosionar como artista, Velázquez necesitaba salir de los muros de palacio. El revulsivo llegó en el verano de 1628. Tras conocer en Madrid al pintor flamenco Pedro Pablo Rubens, que tenía como cliente a Felipe IV. El pintor de las Tres Gracias fue quien abrió la jaula de Velázquez y le dijo la frase que lo cambió todo: «Tienes que salir de aquí, tienes que viajar a Italia». Por cierto, ya que hablamos de estos dos maestros compartiendo espacio en la corte, resulta interesante comparar sus enormes diferencias a la hora de retratar al monarca español. Cuando Rubens llegó a la corte madrileña en 1628, se produjo un choque entre dos maneras radicalmente distintas de entender el arte y el poder. Frente al realismo contenido, sobrio y casi gélido de Velázquez, que usaba las sombras de forma estratégica para disimular el pronunciado prognatismo de los Habsburgo, el genio flamenco optó por el camino de la exuberancia. Rubens no ocultó la famosa mandíbula del monarca, sino que la integró en un rostro más carnoso, idealizado y de tonos cálidos. Mientras el flamenco necesitaba colores vibrantes, alegorías y poses heroicas para impresionar, al genio sevillano le bastaba con la luz, la sombra y el silencio. Velázquez no buscaba halagar al hombre, sino retratar el peso aplastante de la corona. Atravesar el Mediterráneo supuso para Velázquez mucho más que cruzar una frontera geográfica. Significó quitarse la careta de cortesano. El sevillano viajó a la península itálica en 2 ocasiones. Este primer viaje lo inició en 1629, cuando tenía 30 años, y concluyó en 1631. Financiado a regañadientes por Felipe IV, Velázquez recorrió Génova, Venecia y Roma, copiando a Tintoretto, estudiando las anatomías de Miguel Ángel y comprendiendo que el color y la luz importaban más que la línea matemática. Aparte de esta formación, aquel primer viaje le regaló una lección sobre la naturaleza humana. Para cruzar el Mediterráneo en el verano de 1629, Velázquez había embarcado en Barcelona rumbo a Génova. En aquel mismo navío viajaba el capitán general Ambrosio Spínola, el estratega militar que había logrado la rendición de la ciudad holandesa de Breda unos años antes. Durante los días de travesía, el pintor no descubrió a un belicoso sanguinario, sino a un hombre inteligente, empático y dotado de una inmensa humanidad. Ese conocimiento íntimo hizo posible una obra maestra 5 años más tarde. Cuando ya estaba de regreso en Madrid, el rey le encargó pintar aquella gran victoria en Breda para decorar el salón de reinos del nuevo Palacio del Buen Retiro. Al enfrentarse al monumental cuadro de la rendición de Breda, popularmente conocido como Las Lanzas,
Velázquez rompió con las reglas de la propaganda militar, porque en la Europa de la época lo habitual era mostrar al general vencedor a caballo, con actitud soberbia, aplastando y humillando al enemigo derrotado. Sin embargo, Velázquez volcó en la escena toda su humanidad. Retrató a Spínola a pie, situándose al mismo nivel que el gobernador holandés vencido, Justino de Nassau. El militar español, lejos de mostrar arrogancia, frena el intento del holandés de arrodillarse para entregar las llaves de la ciudad y le pone una mano amiga en el hombro en señal de consuelo y respeto. El mismo artista que era capaz de devolver la dignidad a los marginados de palacio acababa de convertir un cuadro de guerra en una obra maestra sobre la empatía. Durante aquel primer viaje a Roma, en 1630 pintó uno de sus cuadros mitológicos más asombrosos, la Fragua de Vulcano. A simple vista parece una escena solemne, pero Velázquez, siempre rompiendo las reglas clásicas, decidió arrancar a los dioses de su pedestal celestial y retratar el drama en su versión más descarnada y humana. El cuadro capta un instante de enorme tensión. Es el momento exacto en el que el dios Apolo, coronado por un aura de luz, irrumpe en una oscura y sudorosa herrería para soltarle una noticia devastadora al dios Vulcano. Su esposa, la diosa Venus, le está siendo infiel con Marte, el dios de la guerra. Lo magistral de esta obra es cómo el pintor refleja ese instante del impacto emocional. No hay ira divina ni teatralidad exagerada, lo que retrata es la fragilidad de Vulcano. Pinta a la perfección el pasmo en los rostros de los aprendices que dejan de golpear el yunque y sobre todo la cara de estupefacción y dolor del marido engañado. Velázquez consiguió que un mito antiguo transmitiera una tragedia emocional tan real que podría estar ocurriendo en el taller de la esquina. De este mismo año, pintado también en la capital italiana, es la túnica de José, el amado hijo de Jacob. La escena representa el instante en que los hermanos de José le muestran a su padre una túnica manchada de sangre, supuestamente de su hijo favorito. Pretenden hacerle creer al afligido padre que José ha muerto. Pero en realidad ellos lo han vendido como esclavo. El perro del cuadro ladra a los mentirosos hermanos como si hubiera olfateado su traición. A Velázquez no parecía gustarle que el mundo artístico estuviera dominado por reglas académicas inflexibles, por un método tradicional metódico y lento que exigía realizar decenas de dibujos preparatorios antes de abordar la pintura definitiva. Se cuadriculaba el papel, se transferían las líneas y solo entonces se aplicaba el color rellenando los contornos. Era el método que su suegro le había enseñado en Sevilla y el que seguían sus rivales en la corte. Pero coincidiendo con su viaje a Italia, Velázquez empezó a pintar de manera más libre y suelta, con la técnica alla prima, es decir, pintar a la primera, que definiría su etapa de madurez. Su pincelada se fue soltando hasta volverse casi abstracta, veloces manchas de color muy fluido, lo que sus críticos contemporáneos llamaban despectivamente dar borrones, que parecían un caos a un palmo de distancia, pero que, al dar 2 pasos atrás, se transformaban milagrosamente en el encaje perfecto de un vestido, en el brillo metálico de una espada o incluso en el mismísimo aire que flotaba en la habitación. Encontramos ejemplos en el yelmo de su dios Marte de 1640, cuyo destello metálico se resuelve con 2 certeros y crudos brochazos blancos, y en el retrato de Felipe IV en Fraga de 1644, donde la casaca del monarca no tiene ni un solo hilo de plata dibujado, sino veloces grumos de pintura gris y blanca que desde la distancia deslumbran como si fueran metal auténtico. Al prescindir del dibujo previo y componer sus obras sobre la marcha de forma tan directa, era un pintor que lógicamente dudaba y rectificaba en pleno proceso creativo. Esos titubeos sobre la tela son los llamados arrepentimientos, pentimenti, correcciones que el maestro hacía superponiendo nuevas pinceladas y que hoy, al volverse el óleo un poco translúcido con el paso de los siglos, asoman a simple vista. No es un defecto de conservación, y al encontrarnos frente a un hombre hermético que no dejó ni un solo diario íntimo ni carta personal, esos arrepentimientos son para nosotros
la prueba de sus dudas creativas. De aquel primer viaje a Italia regresó en enero de 1631 mucho más maduro. Un año más tarde pintó una de sus obras religiosas más enigmáticas, el Cristo crucificado, también conocido como el Cristo de San Plácido. Sobre un fondo negro y sin paisaje, el cuerpo destaca con una serenidad asombrosa y una anatomía perfecta, pero hay un detalle que ha alimentado leyendas populares durante siglos. Ese mechón de pelo negro que cae sobre el rostro y oculta la mitad de la cara. Hay quien cuenta que Velázquez se enfadó muchísimo al no ser capaz de cuadrar la simetría de los ojos y en un ataque de rabia lanzó un brochazo para tapar su error. Pero se cree que Velázquez usó ese mechón como un recurso psicológico. Al ocultar parte del rostro, nos deja la duda de si ese Cristo sigue vivo, exhalando su último aliento, o si acaba de fallecer. Cubrió con sombras la delgada línea entre la vida y la muerte. Velázquez demostró ser también un maestro de la física y la geometría. Fijaos en el retrato ecuestre del joven heredero al trono. Tenía entonces 6 años, titulado El príncipe Baltasar Carlos a caballo, de 1635. Si vais al Museo del Prado y os ponéis justo frente a este lienzo, notaréis algo extraño. El caballo parece estar deforme. Tiene una barriga enorme, casi como un globo a punto de estallar. ¿Acaso el gran Velázquez no sabía pintar la anatomía de un caballo? Todo lo contrario. Velázquez sabía que este cuadro iba a colgarse en alto, sobre una de las puertas del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro de Madrid. Por tanto, el espectador siempre lo iba a mirar desde abajo hacia arriba. El pintor deformó el animal a propósito, una técnica óptica llamada anamorfosis, para que al mirarlo desde el suelo en esa posición contrapicada, la perspectiva se corrigiera por arte de magia en nuestro cerebro y el caballo recobrara un volumen perfecto, dando la sensación en 3D de que salta hacia nosotros. Pero donde Velázquez cruzó más la frontera de lo imposible fue al intentar pintar lo invisible, el espacio y el movimiento. En el retrato del bufón Pablo de Valladolid, también de 1635, tomó la decisión de suprimir por completo la sala. No hay línea de suelo, ni rodapié, ni paredes. El personaje se sostiene proyectando su sombra en la nada. El sevillano logró que el espectador percibiera el volumen de la habitación vacía, solo pintando la atmósfera. Siglos después, cuando el pintor francés Édouard Manet contempló este lienzo, casi sufrió un síndrome de Stendhal al contemplar semejante obra y dejó escrita una frase histórica. El fondo desaparece. Es aire lo que rodea al hombre. Pese a su genialidad, el destino de Velázquez seguía vinculado a sus puestos palaciegos. Movido por su deseo de ascender en el escalafón de la corte y por verse incluido entre los íntimos del rey, Velázquez fue coleccionando a lo largo de los años sucesivos nombramientos administrativos. Eran muchas sus obligaciones en la corte, y resulta casi trágico para el resto de los mortales que debido a ellas el mayor genio de la pintura europea pasara gran parte de sus días sin poder acercarse al caballete. Por ello no es de extrañar que el catálogo de obras de Velázquez sea tan reducido. Pintó entre 120 y 130 obras a lo largo de su vida, entre ellas unos 20 retratos de Felipe IV. Para que podáis valorar esta cifra, os diremos que de Rubens se conservan unos 1500 cuadros, una producción que además fue posible gracias a su gran taller, donde ayudantes y discípulos colaboraban en cadena. Frente a esa inmensa maquinaria del genio flamenco, Velázquez operaba con un equipo mucho más reducido. Nunca tuvo la intención de montar una gran academia llena de aprendices. Su obrador era pequeño y discreto. Aunque por su estudio pasaron a lo largo de los años algunos discípulos muy talentosos, como Francisco Palacios o el joven cordobés Juan de Alfaro, él necesitaba manos de absoluta confianza para sostener el ritmo burocrático que exigía Palacio y despachar las repetitivas copias de los retratos del rey que se enviaban a las cortes europeas a modo de propaganda política. Así que convirtió su taller en un núcleo casi familiar.
Su principal ayudante era un joven pintor al que ya hemos mencionado, Juan Bautista Martínez del Mazo. Llegó como aprendiz, pero asimiló el estilo de los borrones de su maestro con una habilidad tan asombrosa que aún hoy los expertos y los rayos X de los museos lo pasan un poco mal para distinguir la mano del genio de la del ayudante en ciertas copias. Velázquez encontró en él a un gran aliado y ejecutó la misma jugada maestra que Francisco Pacheco había hecho con él décadas atrás en Sevilla. El genio se aseguró de atar el talento de Mazo al negocio, casándolo en 1633 con su única hija, Francisca Velázquez, que tenía entonces 15 años. Medio año más tarde, Velázquez le pasaría a su yerno, con el beneplácito del rey, el cargo de ujier de cámara. El pintor sevillano había pactado un ascenso para sí mismo como ayuda de guardarropa, aunque, como las cosas de palacio van, ya sabéis, despacio, tuvo que esperar un tiempo para ocupar ese cargo. Juan Bautista y Francisca llegaron a tener 9 hijos, de los que 4 fallecieron en la niñez. Sobrevivieron 2 niñas, Inés Manuela y María Teresa, y 3 niños con los curiosos nombres de Gaspar, Baltasar y, seguro que adivináis el nombre del tercero. El otro gran pilar que sostuvo el obrador artístico de Velázquez fue el andaluz de ascendencia morisca Juan de Pareja, que legalmente no era un discípulo asalariado, sino el esclavo de Velázquez. Durante décadas, Pareja asumió el trabajo físico y sucio. Molía los colores, preparaba las paletas, engrasaba los pinceles y tensaba los lienzos. Sin embargo, también iría desarrollando a escondidas un gran talento como artista. Asimismo, debemos mencionar el gran enigma del taller de Velázquez, que, según lo ha apuntado por algunas teorías recientes, no fue otra que su esposa, Juana Pacheco. La historia oficial y los documentos de la época han relegado sus funciones al gobierno de la casa y la administración de las finanzas durante las prolongadas ausencias del marido. Pero hoy en día existe la teoría, no respaldada por la historiografía tradicional, de que Juana, que creció en el obrador de su padre en Sevilla y por tanto conoció los secretos de los pigmentos y presenció la creación de cientos de obras desde niña, podría haber ayudado a Velázquez con sus cuadros. Oficialmente no existe un solo lienzo que lleve la firma de Juana, pero según los defensores de esta teoría, no resulta difícil pensar que en una época en la que los talleres funcionaban como un engranaje familiar y a las mujeres no se les reconocía la autoría de sus obras, Juana pudo coger los pinceles para, en los momentos de mayor agobio burocrático de Velázquez, preparar lienzos, rellenar fondos o rematar réplicas oficiales que quedaron sepultadas para siempre bajo la intocable firma de su marido. Pero, como os decimos, no hay ninguna prueba material de ello. Al delegar las tediosas copias de los retratos reales en su yerno y otros discípulos, el sevillano trataba de conseguirse algunas horas que dedicar a su gran arte, pese a todas las obligaciones de palacio que tenía. En 1636 por fin le llegó el importante ascenso como ayuda de guardarropa que había estado esperando desde que dejó su puesto de ujier a su yerno. El rey lo creó especialmente para él. De esta manera, Velázquez entró a formar parte del grupo que cuidaba del amplísimo vestuario del monarca, velaba por el estricto protocolo de su atuendo y supervisaba sus ropas. Poder estar en el vestidor del rey significaba un trato de muchísima confianza. Continuando con su ascenso en palacio en enero de 1643, obtuvo el cargo de ayuda de cámara del rey. Fue un gran salto para Velázquez. Un ayuda de cámara tenía acceso directo a los aposentos privados del monarca. Asistía al rey, lo acompañaba en sus comidas, controlaba quién podía despachar con él en la intimidad y gestionaba el alumbrado de su habitación. Significaba la confianza absoluta de Felipe IV. Y solo unos meses después el rey lo nombró superintendente de obras particulares. Velázquez empleaba sus valiosas horas en tasar colecciones ajenas, supervisar las interminables reformas de albañilería en el viejo Alcázar, pelearse con carpinteros y yeseros, cuadrar presupuestos y decidir qué lienzos se colgaban en los pasillos de los nuevos palacios del Buen Retiro o la Torre de la Parada, un pabellón de caza que se ubicaba a las afueras de Madrid en el Monte del Pardo.
En 1649, cuando Velázquez rozaba los 50 años, aprovechó precisamente sus funciones como decorador y superintendente para convencer al rey de que era vital que le permitiera viajar de nuevo a Italia. Usó como excusa oficial la necesidad de comprar vaciados de esculturas clásicas y contratar a artistas italianos especializados en frescos. El monarca accedió, ya que creía estar enviando a Italia a un obediente embajador cultural. Lo que no sabía es que Velázquez, dejando a su yerno y a su esposa al frente de la familia en España y llevándose a su esclavo pareja consigo, estaba a punto de vivir una gran aventura personal. En Roma, Velázquez descubrió lo que significaba ser una estrella. A diferencia de lo que sucedía en Madrid, donde la nobleza lo ninguneaba por ejercer un oficio manual, la élite cultural italiana lo recibió con honores. Allí no era un sirviente del rey, era un artista al que admiraban. Corría el año 1650. Velázquez ansiaba retratar al mismísimo Papa Inocencio X, pero antes debía conseguir que le abrieran las puertas en el Vaticano. Consciente de que se jugaba su prestigio internacional, Velázquez decidió que necesitaba, por así decirlo, calentar la mano. Para este ensayo general, no eligió a un cardenal, sino a su ayudante, Juan de Pareja. Velázquez no lo pintó como a un siervo sumiso, sino con una gran dignidad, envuelto en ricos ropajes y con una mirada inteligente y desafiante. El 19 de marzo de 1650, el retrato de Juan de Pareja se exhibió en el pórtico del Panteón de Agripa ante la florinata de los artistas romanos. La reacción fue de asombro unánime. El pintor flamenco Andrés Schmidt, presente en la exposición, relataría años después a los biógrafos en la corte de Madrid el veredicto que murmuraban todos sus colegas internacionales al comparar aquel lienzo con el resto de obras. Todo lo demás parecía pintura, pero este solo verdad. El éxito fue tal que Velázquez fue admitido de inmediato en la exclusiva Academia de San Lucas. Pero se cree que aquel lienzo desencadenó también un gran dilema vital y legal para el genio sevillano, y encierra una de las leyendas más llamativas de la historia del arte español. Durante siglos, el biógrafo Antonio Palomino difundió una historia con tintes de fábula. Aseguraba que Pareja aprendió a pintar a escondidas por las noches en Madrid y que, al descubrir accidentalmente el rey Felipe IV uno de sus lienzos, el monarca exigió a Velázquez que lo liberara, sentenciando que quien tiene esta habilidad no puede ser esclavo. Se tardó más de 300 años en desmontar este mito. En 1983, la investigadora británica Jennifer Montague descubrió en el Archivo de Estado de Roma el documento notarial original de la Carta de Libertad, la manumisión. Aquel papel demostró que ningún rey intervino en la decisión de Velázquez, que lo liberó porque él quiso y lo hizo en Roma el 23 de noviembre de 1650. ¿Por qué lo hizo allí y en ese momento? Los historiadores apuntan a varias razones posibles. Por un lado, tras haber exhibido a su sirvienta ante la alta sociedad romana envuelto en paños elegantes, luciendo un exquisito cuello de encaje restringido en España por las leyes de austeridad y con una actitud altiva, resultaba hipócrita que lo mantuviera legalmente encadenado. Además, para un artista comprometido con que la pintura se considerase un arte intelectual reservado a hombres nobles, resultaba contradictorio tener como ayudante a un esclavo, algo propio de los oficios mecánicos. En cualquier caso, el documento notarial destapa también a un Velázquez calculador. La letra pequeña del contrato estipulaba que le otorgaba la libertad absoluta, en palabras textuales, por el mucho amor que le tiene, pero incluía una condición. Pareja debía seguir sirviéndole fielmente durante 4 años más, hasta 1654. El andaluz era un estratega y necesitaba asegurarse de que su ayudante seguiría a su servicio durante un tiempo. Tras cumplir el trato, Juan de Pareja alcanzó su anhelada emancipación e inició una próspera y reconocida carrera como pintor independiente en la corte madrileña. Entre sus obras más sobresalientes está La vocación de San Mateo de 1661, que podréis ver expuesto en el Museo del Prado.
Volvamos a Italia con Velázquez. Su retrato de pareja le abrió las puertas del Vaticano. Se encerró a solas con Inocencio X, un pontífice de 76 años famoso en toda Europa por su carácter irascible, su dureza implacable y su rostro desconfiado. La norma no escrita dictaba que a los papas se les pintaba en un trance casi divino, dulcificando sus rasgos y disimulando su fealdad. Pero el retocador oficial de los Austrias decidió que en Roma no iba a usar filtros. Fiel a su rebeldía pictórica, pintó la verdad que él veía frente a sí. El sevillano plasmó a un anciano tenso, de ceño fruncido, mejillas sonrosadas y una mirada de sospecha, casi amenazante. No parecía el vicario de Cristo, parecía un gobernante terrenal dispuesto a firmar una sentencia de muerte sin inmutarse. Cuenta la leyenda que cuando el cuadro estuvo terminado, Inocencio X dio un paso atrás frente al lienzo. Se vio reflejado tanto en él que pronunció solo 2 palabras en italiano: troppo vero, es decir, demasiado real. Pese a ello, consciente de que estaba ante una obra maestra, el santo pontífice aceptó el retrato y premió a Velázquez con una generosa suma y una medalla de oro. 3 siglos después, el pintor británico Francis Bacon diría que aquel era sencillamente el mejor retrato de la historia del arte. Coronado como el mejor pintor de Roma, Velázquez se resistía a volver a España. Los meses pasaban y en Madrid el rey Felipe IV empezó a perder la paciencia. Las cartas del monarca a su embajador en Roma pasaron del ruego a la exigencia desesperada. He visto que Velázquez no viene. Procurad que no se detenga un minuto. El rey sospechaba que no era solo el arte lo que retenía a su amigo, y en una misiva dejó caer una intuición certera. Si no es que le detenga algún amor. Felipe IV no se equivocaba. Velázquez, que había dejado a su esposa al cuidado del hogar, estaba viviendo un romance clandestino, y el fruto de aquella pasión italiana fue el secreto mejor guardado de su vida: un hijo ilegítimo llamado Antonio. Este hecho permaneció oculto. Salió a la luz muy recientemente, en 1983, cuando una investigadora, de nuevo la británica Jennifer Montague, descubrió un documento notarial en los archivos romanos fechado a finales de 1652. En él, un amigo de Velázquez reclamaba a una nodriza romana llamada Marta la custodia del pequeño Antonio, para poder hacerse cargo de su manutención con el dinero que el pintor enviaría desde España a escondidas. ¿Y quién fue la madre de aquel niño? Algunas investigaciones sugieren que pudo ser una joven viuda. Otros expertos apuntan a Flaminia Triva, una pintora italiana que, según las teorías más románticas, podría haber sido la misteriosa modelo que posó de espaldas para la obra de Velázquez Venus del espejo. Aquel fue el único desnudo femenino que el pintor realizó en su vida y un cuadro que probablemente hizo en Italia, ya que no se habría atrevido a ejecutarlo en Madrid debido a la Inquisición española. No sabemos con certeza quién es la mujer real que posó para Velázquez en este cuadro, pero el verdadero misterio reside en la trampa óptica que encierra la obra, que todavía hoy desconcierta a los físicos. Si trazamos las líneas de visión y aplicamos las leyes de la óptica, es imposible que la diosa se esté mirando a sí misma. Por el ángulo en el que el dios Cupido sostiene el espejo, lo que Venus está viendo en ese cristal no es su propio rostro, sino el nuestro. Nos está mirando a nosotros mientras la observamos, parece que nos descubriera mirándola. Y hay un segundo enigma. Aunque el cuerpo de la mujer que posa de espaldas es joven y de una perfección absoluta, el rostro difuminado que nos devuelve el reflejo parece el de una mujer mayor y menos agraciada. Se cree que Velázquez desenfocó el rostro a propósito, bien para proteger la verdadera identidad de su amante romana, o como un sutil mensaje recordando que la belleza física es solo una ilusión efímera. Esta obra hoy se exhibe en la National Gallery de Londres, donde en 1914 sufrió un ataque por parte de una sufragista canadiense llamada Mary Richardson, quien introdujo una cuchilla de carnicero en la galería de arte y asestó varias cuchilladas a la espalda de la diosa.
Fue detenida enseguida y declaró que atacó a la mujer más bella de la historia mitológica en protesta por el arresto de la líder feminista Emmeline Pankhurst. Afortunadamente, los restauradores lograron salvar la obra. Richardson, por su parte, fue condenada a 6 meses de cárcel. Volvamos con el autor de la obra, Velázquez. Acorralado por las amenazas de perder el favor real, tuvo que emprender el camino de regreso a casa a mediados de 1651. Atrás dejaba a un hijo al que probablemente nunca volvió a ver. Solo 2 años después, en diciembre de 1653, el genio sevillano perdió a su hija Francisca, probablemente debido a complicaciones asociadas a un parto o por el desgaste físico de sus constantes embarazos. Tal vez a lo largo de este documental os hayáis preguntado si Velázquez pintó alguna obra centrada en su propia familia. Ya os hablamos de la Adoración de los Magos, que pintó en 1619, y de que no hay certeza de que realmente retratara en ella a su esposa, hija y suegro. Pues bien, sí existe una pintura que retrata al clan de Velázquez, titulada La familia del pintor, pero fue realizada entre 1664 y 1665, cuando él ya había fallecido. La pintó su yerno y discípulo, Juan Bautista Martínez del Mazo. Para entonces, este había vuelto a casarse, tuvo otros 4 hijos con su segunda esposa, que también se llamaba Francisca. A la izquierda de este cuadro vemos a 4 nietos de Velázquez. El que está más a la izquierda y de perfil es Gaspar, de unos 26 años. ¿No os recuerda a su abuelo? Junto a él estaba Baltasar y delante el más pequeño, Melchor. La joven que sostiene el broche de adorno de su vestido es María Teresa, de 17 años. Y aparece la mayor de las nietas de Velázquez, Inés Manuela. Diversos estudiosos apuntan que sería la mujer que aparece sentada y que la niña pequeña que vemos a su lado sería su hija, la bisnieta del genio andaluz. No sabemos con seguridad si Velázquez retrató a su propia familia, pero existe la duda con este otro cuadro. Retrato de una niña, un pequeño lienzo que hoy cuelga en la Hispanic Society de Nueva York. Al igual que el icónico cuadro de Da Vinci de la Mona Lisa, esta obra nos atrapa porque resulta enigmática. La niña esboza una media sonrisa casi indescifrable y sus grandes ojos oscuros nos miran con una mezcla de timidez y frescura. Pero el mayor misterio de este cuadro es su identidad. Es el único retrato de Velázquez a una niña que no pertenece a la realeza. ¿Quién era? Durante mucho tiempo se asumió que podría ser una joven sirvienta. Otros expertos, sin embargo, sugieren que por la finura de sus rasgos y el cariño con el que parece estar pintada, usando pinceladas fluidas y rápidas, podríamos estar ante un retrato íntimo de la nieta mayor del propio Velázquez, Inés Manuela. Tradicionalmente el cuadro está datado entre 1638 y 1642, así que es más probable que sí sea su nieta si lo pintó en el 42, porque la niña nació en 1638 y podría tener la edad que aparenta en el lienzo. Para aumentar el misterio, el pintor dejó el vestido inacabado, apenas esbozado, lo que obliga a nuestros ojos a centrarse en su mirada magnética. Cuando Velázquez regresó de su segundo viaje a Italia, lo hizo transformado y con un aura de intocable. Había conquistado el mundo y en los menos de 10 años de vida que le quedaban, estaba dispuesto a gastar su última bala para lograr lo único que el genio y la fama no le habían dado: convertirse en noble costara lo que costara. Si debía mentir, lo haría, como veremos. En 1652 consiguió su nombramiento más prestigioso y estresante, el de aposentador mayor de palacio. Como tal, era el jefe absoluto de la logística. Gestionaba la asignación de habitaciones, el suministro de madera, carbón, muebles y limpieza del alcázar, y además estaba obligado a viajar. Velázquez debía trasladarse como avanzadilla para encontrar, limpiar y decorar alojamientos en los viajes de la familia real por España. Seguro que llegados a este punto muchos os estáis haciendo una pregunta muy lógica. Si Felipe IV admiraba tanto el talento de Velázquez, ¿por qué no le eximió de todas esas agotadoras obligaciones palaciegas que tuvo durante todos sus años en la corte para que se centrara solo en pintar? Es una duda lógica si miramos con los ojos del siglo XXI, pero en la España del siglo XVII las cosas funcionaban de forma muy distinta. No fue una imposición del rey,
Fue el propio Velázquez quien peleó con uñas y dientes para conseguir esos trabajos burocráticos. Como os hemos contado antes, en aquella sociedad clasista, la pintura era considerada un oficio manual. Si Velázquez se quedaba encerrado en su estudio, la aristocracia y la ley siempre lo verían como a un simple artesano. Él necesitaba esos cargos de gestión para demostrar que era un alto funcionario del Estado, un cortesano y un hombre de extrema confianza del monarca. Así tendría la coartada legal perfecta para hacer realidad su sueño. Vestía el hábito de la Orden de Santiago. Podría argumentar que se ganaba la vida administrando palacios y que lo de pintar era solo un pasatiempo que ejercía en sus ratos libres para complacer al rey. Por su parte, Felipe IV, al concederle esos puestos como el de aposentador mayor, estaba convencido de que le daba el mayor honor posible. En la corte, el verdadero poder no te lo otorgaba tu talento artístico, sino lo cerca que pudieras estar físicamente del monarca. Concederle las llaves de palacio y permitirle entrar en sus aposentos privados era una muestra de afecto muy superior a dejarle frente a un caballete. Irónicamente, su inmensa ambición social fue la jaula que le impidió dejarnos muchas más obras maestras. La gran obra de su vida fue Las Meninas. Para hacerla, el maestro decidió encerrarse en su estudio del cuarto del príncipe. Curiosamente, él jamás llamó a esta obra Las Meninas. En los inventarios reales del siglo XVII se la conocía de forma mucho más descriptiva y fría, como El cuadro de la familia, y a partir de 1666 como Retrato de la señora emperatriz con sus damas, ya que la infanta Margarita, que aparece en el centro, se convirtió en ese 1666 en emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico, tras casarse con su tío, el emperador Leopoldo I. Hubo que esperar casi 2 siglos, hasta 1843, para que el pintor Pedro de Madrazo, al redactar el catálogo del Museo del Prado, decidiera rebautizar la obra. Al hacerlo, el foco de atención se desvió hacia las doncellas de la infanta Margarita, las meninas. Esta es una palabra de origen portugués que significa niña y que en la corte de los Austrias designaba a las jóvenes damas de familia noble que entraban a palacio para atender y acompañar a las infantas. No sé si sabéis que es casi un milagro que hoy podamos maravillarnos ante este lienzo. En la Nochebuena de 1734, como ya hemos mencionado antes, un incendio arrasó el viejo Real Alcázar de Madrid hasta los cimientos. Las llamas devoraron incalculables obras de arte, algunas de ellas de Velázquez, como La expulsión de los moriscos, aquella con la que ganó el concurso en Palacio. En medio del caos, Las Meninas se salvó in extremis. El inmenso lienzo fue arrancado de su marco y, según cuenta la tradición, arrojado por una ventana para alejarlo del fuego. Aún hoy se aprecian algunas restauraciones que se le hicieron por los daños y rasguños que sufrió aquella fatídica noche. Podéis verlos, por ejemplo, en la mejilla izquierda de la infanta. Durante mucho tiempo se pensó que Las Meninas era un prodigioso retrato costumbrista de la infanta Margarita rodeada de su séquito. Pero, ¿y si no fue solo eso? Este inmenso cuadro de 3 metros 20 centímetros de alto por 2 metros y 81 centímetros de ancho también esconde grandes secretos. El más famoso es el misterio del espejo del fondo, donde vemos a los reyes Felipe IV y Mariana de Austria. ¿Qué refleja exactamente? Los expertos debaten varias teorías. La tradicional sostiene que el espejo refleja a los monarcas posando físicamente fuera del cuadro, justo en el lugar donde estamos situados nosotros como espectadores. Otra teoría, apoyada en la óptica y la geometría, afirma que el cristal no refleja a los reyes en persona, sino el inmenso lienzo que, situado de espaldas a nosotros, Velázquez está pintando. Y una tercera interpretación sugiere que es una metáfora visual para recordarnos que en Palacio la atenta mirada de los reyes era omnipresente.
También nos encontramos con un misterio político. Si en 1656, la fecha en que se hizo el cuadro, la heredera oficial al trono era la medio hermana de Margarita, la infanta María Teresa, de 18 años e hija de la primera esposa de Felipe IV, la difunta Isabel de Borbón, ¿por qué Velázquez ignora a María Teresa en su obra maestra y convierte a su medio hermana de 5 años en el centro absoluto del cuadro? Estamos entrando en el terreno de las especulaciones, pero la respuesta sería por una mezcla del afecto que el pintor sentía por Margarita y las intrigas propias de palacio. En aquel momento el rey no tenía hijos varones vivos. 10 años antes había fallecido de viruela, con solo 16 años, Baltasar Carlos de Austria, hermano de María Teresa, a quien Velázquez había retratado a los 6 años con aquel caballo deforme. ¿Lo recordáis? De modo que en 1656 María Teresa era la heredera legal. Sin embargo, su madre, la difunta reina Isabel, era francesa y en palacio ya se empezaba a barajar su nombre como moneda de cambio diplomática. En cambio, la pequeña Margarita era la hija de la nueva reina consorte, Mariana de Austria, y encarnaba la pureza de la sangre de los Habsburgo. Al iluminarla como el centro del universo, Velázquez podría estar haciendo una sutil y brillante declaración para contentar a los reyes que aparecen reflejados en el espejo, ensalzar a la niña mimada del monarca, quien por entonces tenía 51 años, como la verdadera joya de la nueva familia real y el símbolo de la dinastía. En cualquier caso, en 1657, un año después de que Velázquez pintara Las Meninas, nació el príncipe Felipe Próspero, llamado a heredar el trono, y se acordó el matrimonio de María Teresa con su primo hermano, Luis XIV de Francia, el rey Sol. Felipe Próspero, de constitución enfermiza, nunca reinaría porque murió sin llegar a cumplir los 4 años, 5 días antes de que llegara a este mundo su hermano y futuro rey de España, Carlos II, conocido como el Hechizado. Volviendo a Las Meninas, como sabéis, Velázquez se autorretrató en él y, por supuesto, no como un artesano sudoroso. No está manchándose las manos, parece estar pensando. De hecho, su paleta permanece bajada y su pincel está suspendido en el aire. Parece querer demostrar al mundo que la pintura es un arte liberal, un ejercicio de la mente. Comparte el mismo espacio vital y respira el mismo aire que la infanta Margarita, que los monarcas, como hemos visto reflejados en el espejo al fondo. Por cierto, tal vez tengáis curiosidad por conocer el nombre de las personas que aparecen en este famoso cuadro. Ya hemos mencionado algunos. Empecemos por la infanta Margarita, con una curiosidad. Si vas al Museo del Prado y observas de cerca el vestido de la infanta en Las Meninas, te darás cuenta de un truco óptico de Velázquez, los borrones de los que hablamos antes. El adorno floral pintado sobre el pecho de Margarita no es un lazo dibujado con esmero, sino un enjambre de tachones blancos y carmesíes inconexos lanzados con aparente descuido, un amasijo abstracto. Sin embargo, al retroceder 2 metros, el cerebro del observador une mágicamente esos borrones y percibe de repente el crujido de la seda y el volumen perfecto de una joya. Tal vez algunos no sepáis y tengáis curiosidad por saber qué sucedió con aquella niña de 5 años. Hemos mencionado que se casó con su tío Leopoldo I y lo hizo con 14 años. Margarita tuvo 4 hijos hasta que falleció en Viena en marzo de 1673 con solo 21 años, debido a las secuelas tras dar a luz a su 4ª hija. En Las Meninas, junto a la infanta Margarita, vemos a sus damas de compañía o meninas, Isabel de Velasco a la derecha desde nuestra perspectiva y María Agustina Sarmiento a la izquierda. Justo detrás del perro mastín posa María Bárbola, una mujer que sufría acondroplasia y era de origen alemán. Acompañaba siempre a la infanta en su séquito. A la derecha está Nicolasito Pertusato, de origen noble procedente del ducado de Milán, que llegó a ser ayuda de cámara del rey. Sufría enanismo hipofisario, que a diferencia de lo que sucede con la acondroplasia, se caracteriza por una estatura muy baja pero con proporciones corporales completamente normales, por lo que en el cuadro de Velázquez parece un niño de la edad de la infanta cuando en realidad era un joven adulto de unos 21 años. Detrás de ellos encontramos a Marcela de Ulloa, viuda que se encargaba de cuidar y vigilar a todas las doncellas que rodeaban a la infanta Margarita.
Por si os lo estáis preguntando, no era una monja. Simplemente llevaba las vestiduras propias de una viuda, y éstas incluían una toca. ¿Y con quién está hablando Marcela? Aún es un misterio. Se supone que es un guardadamas, aunque hay estudios que aseguran que se trata de Diego Ruiz de Azcona, un eclesiástico y funcionario de palacio. Al fondo, en la puerta, está José Nieto Velázquez, el aposentador de la reina, el mismo cargo que el propio Velázquez tenía, pero con el rey. Suele surgir la pregunta de si está entrando o saliendo de la sala. ¿Qué opináis vosotros? También al fondo, reflejados en el espejo del que os hemos hablado antes, vemos las figuras de Felipe IV y su esposa. Y por supuesto, ahí está Velázquez, con su flamante cruz de la Orden de Santiago, que sabemos que al principio no pudo pintar porque en 1656 no era caballero aún. Un año más tarde de pintar Las Meninas, en el 57, Velázquez pintó otra de sus obras más reconocidas en todo el mundo y la llamó La Fábula de Aracne. Pero si ese cuadro es de las hilanderas, estaréis pensando algunos. Y no os falta razón. Esta obra, que fue el encargo de un cliente privado, don Pedro de Arce, un funcionario del Real Alcázar, logró despistar a los mayores expertos de arte del mundo durante siglos. Resulta que hasta el siglo XX todo el mundo pensaba que este cuadro era una simple escena costumbrista que representaba a unas mujeres trabajando en una fábrica de tapices. ¿Por qué? En el siglo XVIII el cuadro sufrió un atentado artístico. Tras el incendio del Real Alcázar, un restaurador decidió ampliar la obra cosiéndole tiras de lienzo nuevas en ambos lados y en la parte superior, ya que querían cuadros más grandes para llenar las paredes del nuevo Palacio Real. Al alejar tanto la escena del fondo, el verdadero significado quedó oculto. Los burócratas le cambiaron el nombre en los inventarios y el secreto se perdió en el tiempo. El mundo del arte sufrió amnesia. Durante décadas se ha dicho que fue el historiador del arte español Diego Angulo quien descubrió la verdad en 1948, pero hoy sabemos que los primeros en descifrar el mito fueron los historiadores del arte Aby Babok y Fritz Saxel, ambos alemanes. Lideró la investigación Babok en el verano de 1927. Saxel había viajado aquella primavera a Madrid para estudiar el lienzo directamente en el Prado y le había enviado cartas con sus observaciones. Basándose en ese valioso trabajo de campo, Babok dio el golpe maestro intelectual en julio de ese año al identificar que la escena del fondo representaba la fábula de Atenea y Aracne, definiendo la obra como una alegoría del arte de tejer. Por desgracia, la historia fue cruel con Babok y Saxel. El primero murió en 1929 por un infarto y el segundo, por ser judío, tuvo que huir de la Alemania nazi y exiliarse en Londres. Seguro que os estáis preguntando, si Saxel logró exiliarse en Inglaterra, ¿por qué no publicó su descubrimiento para llevarse la gloria? Tras el shock del exilio y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, aquel brillante apunte sobre Velázquez quedó olvidado en un cajón. Irónicamente, Saxel murió en el exilio en 1948, sin llegar a publicarlo, el mismo año en que el secreto saldría a la luz, porque ese año ocurrió una carambola mágica en España. Diego Angulo logró demostrar visualmente el mito que escondía el cuadro y casi a la vez, también en el 48, la historiadora del arte María Luisa Caturla, también española, descubrió un inventario de bienes de don Pedro de Arce, donde aparecía el título original de la obra. Gracias a ellos, hoy sabemos que Velázquez pintó un mito clásico a plena vista. Representa la fábula de Aracne, descrita por el poeta romano Ovidio en el libro sexto de sus Metamorfosis. Las mujeres en primer plano no son simples tejedoras. La anciana de la izquierda es la diosa Atenea disfrazada. Si os fijáis, asoma una pierna joven y tersa bajo su falda, que compite tejiendo contra la joven y soberbia mortal Aracne, la chica de espaldas a la derecha, que la había retado a superarla en habilidad. Y al fondo, iluminada como en un escenario teatral, vemos la conclusión de la historia. La diosa, vestida ya con su casco y armadura, va a castigar a la joven por su soberbia. Si os fijáis, tras ella se ve un tapiz que reproduce el rapto de Europa que pintó Tiziano para Felipe II. Velázquez no lo puso ahí por casualidad.
Según el mito de Ovidio, la orgullosa Aracne tejió en su gran tapiz escenas para denunciar las infidelidades de dioses como Zeus, padre de Atenea, con mujeres mortales, para recriminarles su comportamiento y burlarse de ellos. Una de esas escenas fue la del rapto de Europa. Según el mito, Zeus se transformó en un toro blanco para raptar a la princesa fenicia mientras ella recogía flores en la playa. Atenea, que en las hilanderas aparece frente al tapiz, ya con su casco y armadura, se enfureció tanto ante semejante ofensa a su progenitor que castigó a la joven tejedora transformándola en araña. Desde 2021 en el Museo del Prado se puede ver la obra tal como la pintó Velázquez, sin los añadidos posteriores del siglo XVIII, ya que lo han puesto en un marco movible especial que oculta las tiras de lienzo que se adicionaron. Fijaos ahora en los radios de la rueca de madera en el lado izquierdo del cuadro. ¿A qué no los veis? Si los hubiera dibujado claramente no habría podido mostrar el movimiento de la rueda. Velázquez comprendió que a gran velocidad el ojo humano solo percibe la vibración y lo resolvió pintando un simple borrón rojizo y translúcido. Hablemos ahora de ese sueño que incitó a Velázquez a querer ocupar todos los cargos burocráticos en la corte que antes hemos mencionado y que le impidió pintar más obras. En la España de los Austrias, llevar aquella cruz roja de la Orden de Santiago cosida al pecho te convertía en intocable. Felipe IV, que sentía un afecto genuino por su pintor, propuso su candidatura en 1658. Sin embargo, la maquinaria burocrática del imperio era implacable. El Consejo de las Órdenes Militares abrió una intensa investigación sobre el candidato y mandó a sus sabuesos indagar en el pasado de Velázquez. El veredicto fue demoledor. El andaluz no podía ser caballero. El motivo: no tenía limpieza de sangre demostrable por parte de sus abuelos portugueses, además del hallazgo de aquel abuelo materno tejedor de calcetas. Y lo más imperdonable de todo, Velázquez era un plebeyo que había vivido de un oficio vil y mecánico, manchándose las manos y cobrando dinero por sus lienzos. Así que, solicitud denegada. Otros se habrían rendido ante el peso del Estado, pero Velázquez era un gran estratega. Lejos de acatar la decisión, orquestó una defensa jurídica. Para rebatir a los investigadores, el pintor convocó a nada menos que 148 testigos a su favor, y entre ellos se encontraba la flor y nata del arte español, incluidos grandes amigos suyos como los pintores Francisco de Zurbarán y Alonso Cano. En aquel proceso judicial, los testigos que presentó Velázquez cometieron un perjurio colectivo. Aquellos hombres que conocían al dedillo los inicios de Velázquez en Sevilla y sabían que había cobrado por cada cuadro como hacían todos, juraron sobre la Biblia mentiras descaradas para protegerle. Las actas del juicio aún se conservan. Zurbarán, autor de obras maestras como San Serapio y que conocía a Velázquez desde joven, declaró sin ningún pudor que el sevillano jamás había tenido tienda ni aparador y aseguró que si pintaba lo hacía solo por su gusto y por obedecer a su majestad. Velázquez, según el relato inventado por sus fieles amigos, nunca había sido un trabajador manual, sino un aristócrata del intelecto que pintaba por puro ocio. Pese a un gran número de testimonios falsos, el Consejo de las Órdenes se mostró inflexible y volvió a denegarle el ingreso en la Orden de Santiago. Hizo falta que el todopoderoso rey Felipe IV moviera sus hilos al más alto nivel. El monarca escribió al Papa Alejandro VII para suplicarle que emitiera una dispensa papal que pasara por alto la falta de hidalguía de los antepasados del pintor. Ante la presión del Papa y el rey, los burócratas se vieron obligados a ceder. El 28 de noviembre de 1659, Velázquez, a la edad de 60 años, era investido de manera oficial caballero de la Orden de Santiago. Diego Velázquez había ganado su gran batalla. Pero la alegría por su victoria no le duró mucho. En el verano de 1660, sus obligaciones burocráticas le pasaron la factura final.
tuvo que viajar a la frontera con Francia para organizar la entrega de la infanta María Teresa al rey francés Luis XIV en la isla de los Faisanes. Por desgracia, enfermó en aquel viaje. Regresó a Madrid sufriendo unas fiebres altas repentinas y dolores en el pecho y el estómago. Diego Velázquez falleció el 6 de agosto de 1660. Fue enterrado en la capilla de la hoy desaparecida iglesia de San Juan Bautista con todos los honores, amortajado con la capa blanca y la cruz roja de la Orden de Santiago en su pecho. ¿Sabemos dónde se encuentran sus restos? El paradero exacto es un misterio, porque a principios del siglo XIX, en torno a 1810, la iglesia, que estaba ubicada donde hoy se encuentra la plaza de Ramales, fue derribada por su estado ruinoso mientras gobernaba España José Bonaparte, y los restos de los enterramientos no se identificaron ni se recobraron de forma adecuada, de manera que se presupone que sus restos mortales continúan en el subsuelo de esa plaza de Ramales, donde podemos ver una columna con la Cruz de Santiago en recuerdo del pintor sevillano que se erigió en 1960 para conmemorar el tercer centenario de su muerte. La leyenda romántica ha asegurado durante siglos que su fiel esposa Juana Pacheco murió de pena por la pérdida, pero lo más probable es que Juana, que cuidó a su esposo en su lecho de muerte, se contagiara de la misma enfermedad letal. Los notarios tuvieron que suspender el inventario de la casa porque la viuda cayó gravemente enferma y falleció apenas una semana después que su marido. ¿Y cuál fue el último cuadro que pintó Velázquez? Si leéis libros de arte antiguos, probablemente os dirán que fue un retrato titulado La infanta doña Margarita de Austria, que Velázquez habría dejado a medias al morir y que habría completado su yerno, Juan Bautista Martínez del Mazo. Pero la ciencia reciente ha demostrado que eso es falso. Ese cuadro lo pintó íntegramente Mazo años después. Hoy sabemos que la última vez que Velázquez obró su magia frente al caballete fue en el año 1659, a escasos meses de morir, y el título de último cuadro se lo disputan dos obras maestras. Por un lado, muchos expertos señalan a su último encargo para decorar el Real Alcázar, el lienzo mitológico de Mercurio y Argos. Este cuadro es un auténtico superviviente. Formaba parte de una serie de 4, pero los otros 3 fueron devorados por las llamas en el gran incendio de 1734. Por otro lado, otra gran parte de los historiadores considera que su verdadero testamento artístico fueron los últimos retratos enviados a Viena ese mismo año, especialmente el de la infanta Margarita con vestido azul. Si os acercáis a ver los detalles plateados de ese tejido, comprobaréis que ya no hay dibujo. El cuadro es un amasijo de manchas furiosas y brochazos casi abstractos, pintados con un pulso quizá ya cansado, pero que atrapan toda la luz y la vibración de la seda. A sus 60 años, Velázquez dejó de pintar la realidad para pintar directamente el aire. Fue su último destello de genialidad. O quién sabe, puestos a imaginar, quizás sus últimas pinceladas fueron esa cruz que hoy podemos ver en su pecho en las meninas, una insignia por la que había peleado gran parte de su vida. Aquel retoque fue su triunfo definitivo sobre el desprecio de quienes le habían considerado un simple trabajador manual. El hijo de un modesto notario eclesiástico, el nieto de un tejedor de calcetas y el muchacho sevillano que repudiaba las reglas, se había convertido en el noble que pintaba el aire y en el artista que engañó al tiempo, porque Velázquez, admirado por genios posteriores como Salvador Dalí, fue, en palabras de Edouard Manet, el más grande pintor que jamás ha existido. ¿Y vosotros qué opináis sobre la vida de Velázquez? De todas sus obras, ¿cuál es vuestra favorita? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal y activad el botón de la campana. Por cierto, si os apetece ver nuestro vídeo sobre Caravaggio, uno de los pintores que más influyeron en Velázquez, aquí os dejamos el enlace. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.